Fíjense que, claro, San José María predicó esto por inspiración divina, no porque se le ocurrió, no porque hizo mucho, porque estudió las cosas. Hay otras personalidades de la Iglesia que hablaron del tema de la realidad, de la importancia y el valor de las realidades terrenas. Gustav Tils, un autor, un profesor de Lovaina, que tuve que estudiar, quise estudiar mientras me preparaba para el sacerdocio, y hice una tesis sobre él. Tiene un libro que habla de las realidades terrenas, ¿no? Así, ese es el título. Y hay quienes desde distintos ámbitos, como el de la teología, también han enfrentado esta temática. Pero San José María, nuestro padre, como lo solemos llamar, padre espiritual, ¿no? En la obra, no lo hizo porque se puso a pensar, sino que lo hizo porque Dios se le metió en el alma. Se le fue metiendo poco a poco, paso a paso, hasta que un día se metió con todo, ¿no? Y le hizo comprender que todo lo que le había estado sugiriendo, todo lo que había estado sembrando en su corazón, recibía en ese momento, el 2 de octubre, una luz nueva. Mientras escuchaba unas campanas, las campanas de la iglesia que llamaban a misa, porque era la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, y ese día, 2 de octubre, como sabemos, es el día de los Santos Ángeles. Entonces, la patrona de los ángeles llamaba a que la gente fuera a misa a celebrar a la patrona de los ángeles. Y en ese momento, Dios entró, y San José María vio esto que ya acabamos de mencionar. Entonces, claro, te decía, hubo quienes estudiaron todo esto. Hubo otra manera en la que muchas maneras en las que Dios inspiró a diversos hombres, hasta que el Concilio Vaticano II, convocado también por otro don de Dios, por Juan XXIII, en el año 58, que después comenzó en el año 62, porque Juan XXIII falleció y también lo siguió Pablo VI. Anunció ese concilio, esa reunión de obispos de todo el mundo, anunció esto que acabamos de decir, San José María lo decía con esta expresión: se han abierto los caminos divinos de la tierra. Me parece que así dicha, el concilio no lo puso en sus documentos, pero en el fondo una importante parte de la enseñanza del Concilio Vaticano II, en perfecta continuidad con lo que ya se había enseñado en la Iglesia desde siempre, pero sacando a la luz, como estaba haciendo, insisto, como había hecho San José María y como habían hecho otros, desde otros ángulos y de otros lugares. Claro, se hizo oficial y se hizo fuerte este mensaje para todos los cristianos. Entonces la pregunta que te vengo poniendo desde el comienzo de la meditación, o desde hace un ratito: ¿vale la pena que siga el Opus Dei existiendo si este mensaje ya ha sido oficializado por el Concilio Vaticano II? Si cualquiera que hoy en día tome la doctrina de la Iglesia, podríamos hacer, no lo hice, pero podríamos preguntarle a ChatGPT: ¿qué dice hoy la doctrina de la Iglesia sobre las realidades terrenas? ¿Son o no son camino de encuentro con Dios y de santidad? Si le preguntáramos a ChatGPT, seguro que contesta. Y va a contestar bien. Casi seguro que va a contestar bien y va a contestar esto. Mira, sin el casi. Después, por favor, alguno me confirme, me manda un mensajito. Claro, entonces, te vuelvo a preguntar: ¿es relevante la existencia del Opus Dei? San José María también decía que el Opus Dei duraría mientras hubiera hombres sobre la tierra. Cualquiera podría pensar, qué pensamiento un tanto arriesgado por soberbio, ¿no?
¿no? Dice, ¿qué? ¿Te subiste a la moto? Perdón San José María, perdón Jesús, no se enojen, digamos, ¿no? Pero alguno podría plantarse y decir, ¿qué onda? Te la creíste mal, te pasaste de mambo, ¿no? Bueno, en realidad lo decía porque, pienso que porque tenía una convicción también sobrenatural al respecto, y porque su razonamiento era que mientras hubiera hombres sobre la tierra, iba a haber la necesidad de seguir recordándole a los hombres que en su existencia cotidiana y a través de su existencia cotidiana, a través de cualquier cosa que hagan y en esas cosas que hacen, tienen que encontrarse con nuestro Dios, tienen que transformar esas mismas cosas en obra de Dios, en algo divino, en algo sobrenatural, en algo que excede lo terreno y que entra en el terreno, excede lo terreno de tierra y entra en el terreno del territorio, digamos, de Dios, de lo divino. Aunque Dios, sabemos muy bien, no tiene territorio, ¿no? Pero entra en el plano de la gloria de nuestro Señor y de lo que, tocado por Él, se transforma y nos excede nuestra mera existencia y entra en el plano de la existencia divina. Dicho de otro modo, así como cuando nos toca la gracia de Dios en el bautismo, pues desde el momento en que Dios entró a la tierra, se encarnó en las entrañas de la Virgen y después nació y vivió, porque también podría haber sucedido que, suponete que no es que bajó de una montaña, pero supongamos que sí, que nació de la Virgen, pero que automáticamente se hubiera retirado del mundo y se hubiera ido a una montaña, y que después hubiera aparecido y hubiera simplemente tenido su vida pública. Claro, habría motivos para argumentar que tal vez las cosas de este mundo, a partir del pecado, habían hecho todo tan mal que Dios no lo podía resolver, digamos. Pero no, justamente, como Dios lo puede resolver todo, y lo quiso resolver de modo patético quiero decir, de un modo palmario. Patético es algo que se hace con pasión, ¿no? El patos. Lo patético es lo que tiene patos, tiene pasión. Y entonces Dios, de un modo patético, entra en el mundo y transforma todo. Y nos está diciendo con ese simple hecho, ustedes también tienen que transformarlo todo. Una conversación, una sonrisa, una corrección, una alegría, un sufrimiento, un accidente, una coronación, no sé, de algo, de un torneo o de un premio que uno consigue. Cualquier cosa que sucede es motivo, te insisto, de encuentro con el Señor, porque el Señor está ahí. A Él se lo tenemos que elevar y tenemos que decir. Bueno, por eso entonces es que sigue siendo relevante el Opus Dei. Y mira, ya tengo que ir terminando, sé que se me fue casi el tiempo y hubiera querido presentarlo un poquito mejor, ¿no? A todo esto. Pero sigue siendo relevante porque aun cuando la Iglesia ya enseña esto de modo oficial y en muchos lados la gente sea bastante consciente de esta doctrina, lo que no sucede es que haya tantos que después consigan vivirlo, que haya tantos que consigan comprender a fondo como comprendió San José María. Incluso los profesores y los teólogos y muchas de las gentes que habla de esto no llegó a la profundidad que llegó Dios, o mejor dicho, que Dios le dio a San José María. Por eso el estudio de los escritos de San José María, y no solo el estudio, porque las cosas hay que vivirlas, no solo hay que estudiarlas. Entonces, la realidad vivida de los hijos espirituales de San José María, de este espíritu y de esta verdad, son las que hacen
que esto siga transmitiéndose y siga haciéndose vida y siga siendo relevante, que lo meditemos, lo escuchemos y lo vivamos. Mejor dicho, pongamos el esfuerzo de vuelta con la gracia de Dios por hacerlo real, por vivirlo, por hacer que sea nuestra vida y que sean beneficiados todos los que entran en contacto con nuestra vida. Porque claro, es como que Dios nos toca y toca a los demás, ¿no? A través de este esfuerzo, de este carisma que procuramos vivir. Incluso, mirá, fíjate que dije que procuramos vivir, porque aun cuando procuramos vivir, a veces nos sale mal. A veces la pifiamos. Y no hay problema, porque el Señor está ahí también para corregirlo, para perdonarnos, para sonreír y para seguir dándonos la fuerza que nos hace falta. Un pequeño ejemplo para terminar. Estuve preparando una charla y quería una charla, viste que ahora hay que hacer un PowerPoint. Acá todavía no he implementado el tema del PowerPoint mientras doy la meditación. En cualquier momento va a llegar, les aviso. Por ahí en el próximo oratorio, pronto a inaugurarse, todavía tenemos que instalar una pantalla y un ¿cómo se llama eso? Proyector. Señor director, por favor, anote. Pero el otro día estuve preparando un PowerPoint para una clase que tenía que dar y quería transmitir esto y busqué imágenes Dios en el mundo, ¿no? O sea, en la parte de imágenes de Google puse Dios en el mundo y no encontraba imágenes que expresaran esto que he puesto en palabras durante media hora. No había imágenes. Imaginas que vivimos en el mundo de la imagen y no encontraba imágenes. Automáticamente pensé, hay que llamar a alguien vinculado con la obra, por lo menos, y que se ponga a pensar qué tipo de imágenes hay que producir para que haya imágenes. ¿No? Bueno, como para que quede claro la dificultad que va a haber siempre, tal vez en que esto se haga realidad, o bueno, y sobre todo que muchos lo descubran y lo puedan percibir y vivir. Vamos a pedir a la Virgen, la que más se unió como ser humano a su Hijo, humano y divino al mismo tiempo, para que nos ilumine, nos fortalezca y nos ayude a querer este regalo que Dios nos ha dado, a querer hacerlo realidad en nuestras vidas y a querer transmitirlo para que en la Iglesia y en todo el mundo Dios pueda reinar en lo cotidiano y a través de lo que hacemos cada día, de lo que trabajamos, de lo que gozamos y de lo que sufrimos, de lo que vivimos en los caminos divinos que el Señor ha abierto con su existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.